Tal y como os he comentado en la introducción de esta sección dedicada a los User Forms y a los controles ActiveX, íbamos a empezar con la creación de formularios, con la creación de User Forms. En concreto, vamos a crear un formulario de ejemplo en el que se nos permitirá crear nuevos productos. Utilizaremos el ejemplo de las facturas para añadir ese formulario que nos permitiría crear nuevos productos. Yo ya lo tengo aquí abierto, como siempre vosotros lo podéis descargar. He añadido aquí algo nuevo, o sea que os recomiendo que lo descarguéis. Como ya os comenté en esa introducción de esta sección, los User Forms son formularios que nos ayudan en cuanto a mejorar la funcionalidad de la hoja. En la mayor parte de los casos se utilizan para recoger datos. En algunos ejemplos hemos utilizado Input Box para recoger datos y meterlos en tablas, pero son una mejor solución los formularios. Son mucho más flexibles y permiten controlar mejor que los datos que se recogen son correctos para después meterlos a las hojas que correspondan. Y el ejemplo que vamos a desarrollar aquí va en ese sentido. Vamos a dedicar varias clases a completar la funcionalidad de este User Form que vamos a crear y hoy en concreto nos vamos a centrar básicamente en que cuando pulsemos este botón, el botón nuevo de nuevo producto, aparezca un User Form y empezaremos a añadir cierta funcionalidad básica a ese formulario. En concreto, simplemente controlaremos los botones de guardar y cancelar, pero para que se cierren. De momento no recogerán ningún tipo de información. Resumiendo, vamos a ver en esta clase cómo crear un user form, cómo mostrarlo y cómo cerrarlo. Venga, vamos a empezar. Para crear user forms debemos acceder al editor de Visual Basic. Y en el editor de Visual Basic debemos acceder al menú Insertar. Aquí tenemos la opción User Form. Pulsamos y veréis que nos aparece un formulario vacío con el cuadro de herramientas aquí preparado para empezar a meter controles, pero lo primero que vamos a hacer es cambiar alguna propiedad. Mostramos las propiedades y lo primero que voy a hacer es cambiar su nombre. Ahora mismo se llama User Form, le vamos a llamar FRM Producto Nuevo. Así, el FRM viene de formulario. También vamos a cambiar su propiedad Caption, que aquí representa al título del formulario. Y vamos a poner crear nuevo producto. Así. El formulario está aquí completamente en blanco, pero ya podemos cambiar algunas características suyas. Por ejemplo, el tamaño podemos cambiarlo con esos cuadritos que tiene alrededor. Yo creo que con un tamaño así seguramente nos bastará, pero luego conforme vayamos añadiendo controles lo podemos cambiar sin problemas. De momento esto es lo que vamos a cambiar de su aspecto y de sus propiedades. Ahora vamos a ver cómo podríamos mostrar un user form desde una hoja de Excel. Eso el encargado va a ser este botón. Cuando se pulse este botón se llamará al formulario. Por lo tanto vamos a acceder al clic de ese botón y para mostrar formularios tenemos que escribir lo siguiente. Para mostrar un formulario tenemos que utilizar su método show. Este método se encarga de mostrarlo y si no está cargado en memoria, lo carga en memoria para que pueda ser mostrado. Para llamar al método hemos utilizado el nombre que le hemos dado en las propiedades y como es un objeto de tipo userForm ya nos han aparecido todos los métodos y propiedades que podíamos controlar de este formulario. Venga, vamos a probar el botón. Desactivamos el modo diseño, pulsamos el botón y ahí lo tenemos, ya tenemos delante nuestro primer formulario, nuestro primer user form. Vamos a cerrarlo de momento con este botón porque no tenemos otra opción. Y el siguiente paso será ya empezar a añadir controles al formulario para ir haciendo pruebas. De momento va a tener una funcionalidad muy limitada, pero podemos ir probando cosas. Accedemos al editor. Y en este user form, de momento vamos a meter tres controles. Un cuadro de texto y dos botones. Los cuadros de texto los tenemos aquí, este botón. Puedo dibujar uno más o menos. Y los cuadros de texto, que creo que no los habíamos utilizado todavía, sirven para rellenar texto. Son los controles que vamos a utilizar para rellenar los datos del nuevo producto. Estos controles están muy bien porque permiten hacer un control mucho más sencillo de los input box, por ejemplo, en cuanto a qué datos se pueden rellenar. Porque, por ejemplo, aquí cuando yo le dé al botón guardar, no van a provocar error en tiempo de ejecución. No, porque yo voy a ser el encargado de decidir si el dato que está en el text box es correcto o no. En el text box, como es un cuadro de texto, puedo meter lo que quiera.
quiera. Voy a ser yo el que después va a tener que controlar si eso es correcto. Y todo eso lo voy a poder hacer con esas funciones de isNumeric, isDate, etcétera. Y más controles personalizados que ya veré. Bueno, entonces el cuadro de texto ya está creado. Ahora vamos a meter dos botones. Los botones son estos, botones de comando. Todos estos controles son igual que los que hemos ido metiendo en las hojas. Y voy a meter aquí uno y aquí otro. De esto sí que voy a cambiar algunas propiedades porque estos se van a quedar, este no, este luego lo eliminaremos. El primero va a ser el botón de guardar, así, y este otro va a ser el botón de cancelar, así. Antes de empezar a añadir funcionalidad a estos botones, recordaros que para insertar aquí controles necesitáis tener visible este panel. Si no lo tenéis, porque se puede cerrar, podéis ir al menú ver y le decís que queréis ver el cuadro de herramientas y así lo recuperáis. Vamos con la funcionalidad de los botones. De momento estos botones simplemente van a cerrar el formulario. El de cancelar se va a quedar con la funcionalidad que le vamos a añadir ahora para siempre, pero este de guardar evidentemente tiene mucho más trabajo. Para añadir funcionalidad a los botones tendremos que utilizar alguno de sus eventos y lo más normal es que sea en el clic. Para acceder al clic, igual que en las hojas, hacemos doble clic encima y ahí estamos en su evento clic. Ya os digo que estos controles son iguales que los que hemos estado usando hasta hace un momento, pero ahora los usamos en un formulario. Y aquí ahora tengo que escribir un código que me cierre el formulario. Vamos a escribirlo. Utilizamos la instrucción unload para decirle que descargue de la memoria a mi. ¿Qué es eso de mi? Bueno, pues mi representa el contenedor primario en el que estamos. Mi aquí es el formulario. Y utilizándolo puedo descargar de la memoria el formulario. La instrucción unload descarga lo que le diga. Y aquí, al decirle mi, estoy descargando de la memoria el formulario, lo que provoca que se cierre. Si os fijáis, a través de mí, por ejemplo, podríamos acceder a los controles que tenemos en el formulario para que veáis claramente que mi es el propio formulario aquí. Ese sería el cuadro de texto que acabamos de añadir. Bueno, vamos a añadir la misma línea de código en el otro botón. Para mostrar el formulario ya veis que tenéis que hacer un doble clic y aparece. Y ponemos lo mismo. Venga, vamos a probarlo. Para lanzar formularios también lo podéis hacer desde aquí, desde el editor de Visual Basic. Si estáis dentro del formulario y pulsáis el botón de ejecutar, ¿veis? Se abre. Y ahora podemos probar cualquiera de los dos botones. Este, por ejemplo, y ya está. Se cierra. Evidentemente, este botón no lo utilizaremos cuando ya esté desarrollado y estemos utilizando el documento, entonces habrá que utilizar el otro. Pero para hacer pruebas rápidas de cosas que hayamos cambiado no hace falta ir a Excel y pulsar el botón, lo podemos hacer desde aquí. Bueno, hay otra opción para cerrar formularios, aunque realmente no los cierra, sería la opción de ocultar. Por ejemplo, la voy a probar en el botón de cancelar para que podamos ver la diferencia entre las dos opciones. Vuelvo a utilizar otra vez mi para decirle que quiero hacer algo con el formulario y en este caso utilizo el método hide, ocultar, de los objetos userForm. Este método permite ocultarlo, no descargarlo, que es diferente. Fijaros, vamos a hacer una prueba. Si yo lanzo el formulario y escribo algo aquí en el cuadro de texto y utilizo el botón guardar, que lo que hacía era descargarlo de la memoria, ¿veis? Si vuelvo a ejecutar el formulario, lo que había escrito en el cuadro de texto desaparece porque se ha descargado de la memoria y todo el formulario se ha destruido. Sin embargo, si escribo ahora algo y le doy a cancelar, parece que hacemos lo mismo, pero si lo vuelvo a ejecutar, ¿veis? Ahí sigue el texto que había escrito en el cuadro de texto. ¿Por qué? Pues porque lo que he hecho aquí es ocultarlo, no lo he descargado. Entonces, vosotros vais a tener que decidir cuándo queréis utilizar una u otra cosa. Si, por ejemplo, tenemos formularios que cuestan mucho trabajo cargarlos en memoria porque son muy complicados, podríamos, en lugar de cerrarlos, ocultarlos. Incluso los podríamos cargar mientras se abre el documento, por ejemplo, y una vez cargado se oculta y ya lo tenemos ahí disponible para cuando se quiera utilizar. Pero ya os digo que es una cuestión de gustos de cada uno o de necesidades de cada uno. Yo, por ejemplo, siempre lo suelo descargar del todo. Pero ahí tenéis las dos posibilidades. Vosotros tenéis la elección. Yo, como os he dicho, como me gusta más la opción de descargar, voy a dejar en los dos sitios el unload me. Descárgame.
Bueno, pues ya está. Por esta clase ya está. Hemos visto cómo crear un user form, cómo empezar a añadir algunos controles y cómo mostrar, cerrar y ocultar formularios. En la próxima clase nos dedicaremos a añadir más controles a este formulario. Guardamos y seguimos.